El camino del reino. Miami, Florida, miércoles 1 de septiembre del 2021. Las lecturas están tomadas de Colosenses capítulo 1, versículo del 1 al 8, Salmo 52, entre paréntesis 51, versículos del 10 al 11. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 4, versículos del 38 al 44. El tema de hoy: a Jesús le importa tu familia. Nuestra maestra, la Iglesia, nos presenta como primera lectura la carta a los Colosenses y lo hará durante los próximos 6 días. Vamos a echarle un pequeño vistazo. El apóstol Pablo había pasado 2 años plantando una iglesia en Éfeso y, por Hechos 19:10, vemos que a partir de ese centro, todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Ya fuera porque Pablo mismo hubiera trabajado como misionero en toda la provincia, o que lo hayan hecho algunos de los que creyeron gracias a su predicación, el hecho fue que se plantó una iglesia en Colosas. Es probable que fuera Epafras quien la fundó, Colosenses 1, verso 7, y por el versículo 1:21 podemos suponer que la iglesia estaba compuesta principalmente por gentiles. Por otro lado, Filemón era un ciudadano de Colosas, un líder íntegro en esa iglesia, que además era propietario de esclavos. Su esclavo Onésimo se había escapado, pero después se encontró con el apóstol Pablo y respondió al mensaje del Evangelio sobre Jesús. En la carta a los Colosenses, Pablo aborda la manera en que nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo afecta nuestra vida laboral. Específicamente, escribe acerca de cómo los esclavos deben hacer todo su trabajo para sus señores y cómo los señores deben tratar a sus esclavos. La carta, corta y personal para Filemón, amplía nuestra perspectiva del mandato de Pablo en Colosenses 4:1. El propósito de la carta. Se cree que Pablo escribió las cartas a los Colosenses y a Filemón desde la prisión, en algún momento entre los años 60 y 62. En esa época, Nerón era el emperador cruel y demente del Imperio Romano, quien pudo hacer caso omiso de los derechos de Pablo como ciudadano romano. Desde la prisión, Pablo había escuchado que los cristianos en Colosas, que habían sido fuertes en sus creencias, ahora eran vulnerables al engaño sobre la fe. Capítulo 2, versículo 4. Y 8, 16, 18 y 21 al 23. Los colosenses estaban tentados a abrazar errores teológicos y Pablo escribió para refutar cada uno de ellos. Sin embargo, las cartas llevan a los lectores mucho más allá de estos temas del engaño. A Pablo le interesaba profundamente que todos sus lectores, tanto los actuales como los colosenses de hace 2000 años, entendieran el contexto de su vida dentro de la historia de Dios y cómo esto se evidencia en sus relaciones en el trabajo. ¡Aleluya! Bueno, terminamos este comentario a la carta y ahora vamos a leer la carta a los Colosenses capítulo 1, versículos del 1 al 8. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a los santos y fieles hermanos en Cristo que residen en Colosas, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al tener noticia de vuestra fe
en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos y de la que oísteis hablar cuando se os anunció la verdad del Evangelio de Dios, que llegó hasta vosotros. El Evangelio, sigue dando fruto y propagándose por todo el mundo, como ha ocurrido también entre vosotros desde el día en que escuchasteis y comprendisteis la gracia de Dios en la verdad. Así os lo enseñó Epafras, nuestro querido compañero de servicio, fiel servidor de Cristo en lugar nuestro. Él es quien nos ha informado del amor que sentís por nosotros en el Espíritu. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Queridos, ¿han observado en este texto cómo se nombran las 3 virtudes teologales que recibimos en el bautismo? Sí, son la fe, la esperanza y el amor. Oremos con el Salmo 52, versículos 10 y 11. El responsorial es: confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Yo, como verde olivo en la casa de Dios, confío en la misericordia de Dios por siempre jamás. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Te daré siempre gracias porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles, tu nombre es bueno. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Oremos. Padre Celestial, tú eres bueno con mayúsculas. Tu nombre es bueno. Haz que siempre confiemos en tu misericordia. Amén. Ahora pasemos al Evangelio. Lucas nos presenta la curación de la suegra de Pedro. Este episodio tiene lugar después de una predicación en una sinagoga de Cafarnaún. Por lo tanto, probablemente era el Shabbat, el sábado. La suegra de Pedro parece que se llamaba Rufina, pero puede ser que solo sea una especulación de algunos entusiastas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando, y llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero Jesús les dijo: «Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Queridos, en esta escena del Evangelio, ¿qué podemos notar? Que Jesús y Dios Padre siempre giran alrededor del matrimonio y la familia, o sea, tu matrimonio y tu familia.
que son las dos instituciones primeras del reino. Primero es el matrimonio y segundo la familia. Bueno, ahí está la familia de Pedro, llamado Pedro, pero su nombre era Simón. Su esposa estaría cocinando algo rico para el almuerzo. Seguramente era el sábado, el Shabbat. Sus hijos correteando probablemente alrededor de la casa. Y ahí está la suegra de Pedro, mamá de su esposa, enferma y con mucha fiebre. La posición de los suegros en la familia era una de honor. Jesús interviene en la suegra de Pedro trayendo sanidad de la fiebre y lo que estaba ocasionándola. ¿Ves? Jesús ama a la familia. ¿Qué aprendemos hoy? Cuando recibimos una sanidad, deberíamos primero levantarnos en nuestra postración una vez sanos y segundo, empezar a servir a Jesús inmediatamente. Amén. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.